Estructura del subsistema de cultivos. Hola. Al discutir la estructura de los diferentes subsistemas del agroecosistema, mencionamos que la estructura del sistema de cultivos está relacionada principalmente con las características de sus componentes, es decir, los cultivos y el arreglo de estos cultivos en el tiempo, es decir, en secuencias, rotaciones, etc. Pero también en el espacio, solos o en asociación. La contribución de estos factores a la estructura describiremos en más detalle en este video. Componentes. Los componentes del sistema de cultivos son las poblaciones de cultivos que interactúan para formar el sistema. La estructura total del sistema es afectada por la población total, el número de especies y su diversidad. Ciertas características de los cultivos como altura de la planta, volumen de raíces, área foliar, son ejemplos de las características estructurales que influyen en la población óptima total, el arreglo espacial y cronológico del sistema. El énfasis dado al fitomejoramiento en agronomía en los últimos años es un resultado del reconocimiento de la importancia de la estructura de la planta en relación con su cultivo. Por ejemplo, se ha enfatizado en la selección de cultivares enanos o de baja estatura que pueden ser sembrados en altas densidades y asimilar gran cantidad de recursos del medio ambiente natural como radiación o de insumos como nutrimentos. La población total afecta también la estructura del sistema. Esta población puede ser una especie o incluir varias. Los conceptos de intensidad, número total de plantas, y diversidad, número de especies, se deben separar, pues ambos afectan la estructura de un sistema de cultivos. Arreglos espaciales. Los arreglos espaciales son distribuciones de poblaciones de especies agrícolas en el espacio, es decir, en un terreno de cultivo o producción. Un arreglo espacial puede incluir una especie de cultivo, por ejemplo, maíz sembrado solo, o dos o más especies, por ejemplo, maíz y sorgo sembrados juntos en la misma parcela. Los investigadores que trabajan con estas unidades de más de un cultivo no se han puesto de acuerdo en la terminología o en la clasificación de estas unidades. Para los propósitos de este video, se referirá a un arreglo espacial de cultivos con una sola especie como un cultivo solo. A un arreglo con dos o más especies se referirá como una asociación de cultivos. Al sembrar dos o más especies de cultivos en la misma parcela, se producen diferentes grados de competencia interespecífica, es decir, competencia entre cultivos de diferentes especies. En esta figura se esquematizan diferentes tipos de arreglos espaciales que pueden darse entre los cultivos. En orden de menor a mayor interacción entre cultivos, es posible identificar los siguientes tipos de asociaciones. Bordes. Un cultivo sembrado como borde a una parcela de otros cultivos. Un ejemplo muy común es sembrar yuca alrededor de una parcela de maíz, frijol u otro. O como en esta imagen, un cultivo de abelmosco u ocra, como también se le conoce, y chile plantado con maíz como cultivo de borde para el manejo del virus de la avena amarilla del abelmosco u ocra y del virus del enrollamiento de la hoja. Franjas. Dos o más surcos de un cultivo son sembrados entre dos o más surcos de otros cultivos. Un ejemplo es la siembra de 4 surcos de arroz entre surcos dobles de maíz. Intercalado. Uno o más surcos de un cultivo se siembra en la calle entre los surcos de otro cultivo, o en el mismo surco que el otro, pero no en la misma posición. Un ejemplo son estos distintos cultivos intercalados de maíz y soya. Revuelto. Dos cultivos sembrados en la misma postura. Un ejemplo es el de maíz y frijol, donde el maíz y el frijol, y a veces habas, se siembran con 3 a 5 granos de maíz
y 2 a 3 granos de frijol en el mismo hueco. Voleo: 2 cultivos sembrados juntos con uno o ambos al azar, sin una distribución espacial ordenada. Ejemplos comunes son las siembras de 2 especies de pastos.